Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra tarde más de Tardes de Café acá del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Qué placer que usted nos esté acompañando y que desde ya se esté sumando a esta transmisión. Hoy vamos a hablar aspectos de la no discriminación en la contratación laboral. Todo lo que usted debería saber si anda en búsqueda de trabajo para que a la hora de que vaya a encontrar no vaya a ser discriminado. Hoy tenemos al doctor Juan Diego Sánchez, que él es doctor en ciencias administrativas, así como también tenemos que también es abogado y ya ha estado en otras ocasiones con nosotros acá en Tardes de Café, y le vamos a dar la bienvenida a don Juan Diego. ¿Cómo está, don Juan Diego? Hola, un gusto saludar, un gusto a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del colegio. Encantado de estar por acá y pues hablando de un tema que es muy apasionante, ¿verdad? Que es el tema que muchas veces desde el punto de vista de ciencias económicas y administrativas a veces dejamos un poquito de lado, y creo que es igual de importante, sino que hasta más importante que en materia empresarial, que es el tema legal en la parte laboral. Entonces, encantado, muchas gracias por la invitación y pues aquí para aportar en lo que podamos. Perfecto, muchísimas gracias. Y además recordarle a las personas, pues obviamente que están en Tardes de Café, que en cualquier momento en los comentarios van a publicar un link para que ustedes puedan participar por la rifa que se tiene en estos momentos en Tardes de Café. Y antes de iniciar, pues obviamente con esta transmisión, ya con el tema de lleno, quiero invitarlos para que el próximo 17 de julio nos acompañen en el concierto mágico que vamos a estar realizando en el Museo de los Niños, en el auditorio del Museo de los Niños. Vamos a tener dos funciones, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde. Es un concierto para toda la familia donde el coro Laudeo, pues obviamente va a deleitar a todos los amantes de las películas de Disney, de esas canciones, de todas esas películas que, bueno, que todos desde en algún momento pues hemos visto y nos identificamos con alguna. Vamos a tener el especial y la entrada va a tener el costo, es una donación de 5,000 colones y se van a beneficiar 3 fundaciones. Entonces, entre más entradas vendamos, más dinero van a entrar a las fundaciones. Entonces, por esta razón queremos que ustedes obviamente nos puedan acompañar y además disfruten de un show bastante bonito en 2 funciones, a las 2 de la tarde y 5 de la tarde, el próximo 17 de julio en el auditorio del Museo de los Niños, para que usted también esté enterado y obviamente pueda participar. Pero bueno, don Juan Diego, hablemos de los aspectos de la no discriminación en la contratación laboral. Primero, para poder hacer todo esto, poder hablar, hablemos un poquito acerca de un contrato laboral, cómo funciona, cómo es, para que más o menos la gente entienda qué es lo que firma, porque a veces ni leemos, ¿verdad? Correcto. Uno no lee nada y a veces vienen en letras muy pequeñitas, como cuando le dan a uno una tarjeta, que uno a veces ni sabe ni qué está firmando, ¿verdad? Correcto. Entonces hablemos un poquito de esta parte laboral. Claro. Bueno, sí, en efecto, ¿verdad? El contrato laboral, pues, primero que todo tenemos que entender la diferencia entre lo que es una relación jurídica laboral versus lo que sería una relación de servicios profesionales o una relación estrictamente de servicios, que no implicaría esa connotación laboral que nos compete y que conlleva el tema de cargas sociales, responsabilidad, tema, por ejemplo, de derechos, como son vacaciones y aguinaldos, y que define un vínculo jurídico entre lo que sería el patrono y el colaborador. Una cuestión interesante aquí es que muchas veces cuando se utiliza la palabra empleado, la gente considera que es una palabra como peyorativa, una palabra que puede incluso resultar hasta chocante, y nada que ver. Realmente la palabra empleado incluso está en el Código de Trabajo, entonces es una palabra común y corriente. Colaborador o empleado en este contexto son sinónimos. Cuando hablamos de un contrato laboral, implica que hay ese vínculo entre patrono y empleado, o entre empleador y empleado, y son básicamente 3 características esenciales. Debe haber una prestación de servicio, o sea, la persona debe dar un servicio para el empleador. Debe haber una contraprestación, es decir, debe haber un pago, que usualmente suele ser un pago monetario, o un pago podría ser en especie, pero usualmente es pecuniario, o sea, en dinero. Y la más importante de las 3, debe haber una subordinación. La subordinación, según la misma jurisprudencia laboral que se ha venido trabajando a lo largo de los años en el país, habla de el efecto de recibir órdenes directas, de tener una supervisión directa, de tener una prestación de los activos por parte del empleador para con el empleado, es decir, yo no pongo mis activos, sino que es la empresa la que me da los activos para ejercer, y en algunas resoluciones se ha hablado del horario. El horario es discutible porque en algunos casos se ha dicho que es parte de la subordinación y en otros no. Si la persona
Cuando entra en una relación de prestación y contraprestación, caen estas tres situaciones, automáticamente estamos generando un contrato laboral. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque no es que si yo contrato a alguien y acordamos entre partes que te voy a pagar por servicios profesionales, ergo por una factura, para evitar cargas sociales, eso no es correcto, eso es incluso ilegal, porque básicamente estamos evadiendo la responsabilidad laboral que tiene el patrono y que tiene el empleado. Aquí no importa lo que se firme, hay un principio en derecho laboral que es el principio de contrato realidad, y ese contrato realidad, podemos decirlo en palabras sencillas, es lo que realmente sucede, es decir, no es lo que esté firmado, sino lo que sucede. Entonces, en el momento que tengamos esos tres elementos, prestación, contraprestación y subordinación, podemos estar hablando que estamos ante una relación laboral. Y los autores, sobre todo a nivel de doctrina, han definido una cuarta situación, que es que sea persona física. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo que tengo es un contrato entre compañías, los colaboradores de la otra compañía jamás van a ser o van a tener relación laboral conmigo, sino que sería con la otra compañía, ¿verdad? Tiene que ser una persona física, obviamente, para generar esa relación laboral. Don Juan Diego, ahorita que usted está hablando ya, bueno, entendemos el tema del contrato laboral, el tema aquí es de la no discriminación, ¿verdad? Supongamos que ya está en el contrato establecido, que el horario, el Correcto. pago, las fechas de pago, ¿verdad? Cuáles son mis funciones, qué es lo que debo cumplir, ya todo está perfecto. ¿En qué momento entra ahí la discriminación o cómo funciona? O sea, puede que yo un día diga que el reglamento diga que, no sé, el reglamento institucional diga que en las mujeres solo se permite el cabello negro, rojo, bueno, color rojo, digamos, y rubio. Correcto. Y a mí se me antojó hacerme mechones rosados, por decir una cosa. Eso afecta, eso puede hacer que me discriminen en el trabajo, que me digan, mire, es que usted ya no puede trabajar aquí por el pelo, a pesar de que cumpla con todas las funciones, obligaciones y no he tenido una falta, digamos. Correcto. Sí, el tema de la no discriminación rige incluso antes de tan siquiera la firma del contrato. Ajá, okay. Es decir, va incluso desde la contratación. Con la reforma laboral que se aprobó en años recientes, se creó todo un título en el Código de Trabajo que habla precisamente de la no discriminación, de la obligación incluso de la no discriminación. El artículo en particular establece 15 formas, si mal no me equivoco, 15 formas específicas de no discriminación, entre las cuales podemos citar la orientación sexual, la afiliación sindical, la descendencia, condición social, temas, por ejemplo, de la edad. Y al final pone muy interesante porque dice cualquier otra forma análoga. O sea, realmente establece las 15 formas más otro montón de formas que pudiesen ser consideradas. Esta prohibición de discriminar no solamente abarca o cubre por potencia regulatoria la parte de la función laboral del contrato, sino incluso la contratación. Cuando se hace la contratación y si yo no decido no incorporar a una persona a la fuerza laboral de mi empresa por una de estas condiciones, pongámosle por ejemplo temas de condición política o afiliación política, claramente estaría en clara conculcación de este artículo. Y lo interesante aquí es que esto no implica que tenga que haber una relación laboral todavía porque no he contratado a la persona y ya podría caer en una discriminación. Sobra decir, ¿verdad?, que una vez que se contrata a la persona, yo no podría nunca solicitarle hacer algo en contra de estas situaciones. El caso que plantean por acá, en efecto, hay ese caso es muy particular, porque si en el reglamento se exige que se cumplan ciertas normas de presentación física y están definidas, pero que no caen en una cuestión de discriminación, sino que son meramente cuestión de orden, podríamos estar ante un caso que podría darse. No sé, se me ocurre tal vez el pelo corto, pelo largo, bueno, pelo amarrado, no sé, tal vez no necesariamente habría que interpretarlas como discriminación, sin perjuicio de que eventualmente pudiesen ser discriminación, ¿verdad? Pero es muy diferente que, por ejemplo, que por el hecho de tener una persona, una afiliación política o una afiliación sindical o una orientación sexual determinada, no se contrate o se despida a la persona. Ahí estaríamos claramente conculcando este artículo. Cuando usted habla de estas 15 razones de no discriminación, hablamos, bueno, ya usted dijo de la orientación sexual, del color político, me imagino que religión. Religión, correcto. ¿Podés decirme cuáles son? Por si hay alguna persona que dice, es que a mí me están discriminando, estoy inventando por esta razón o circunstancia. Ok, vamos a ver, si tenemos 15, tenemos afiliación sindical, tenemos afiliación política, tenemos descendencia, condición social, tenemos religión, orientación sexual, tenemos edad, tenemos sexo, tenemos creo que nacionalidad, si mal no me equivoco,
También está el tema de condición geográfica, el lugar Donde viva. de cuestión de donde viva. También hay temas, por ejemplo, de filiación, que es descendencia a nivel de padres e hijos, que también podría estar, entre otras, ¿verdad? Porque incluso, como les digo, al final del artículo dice condición análoga. Entonces son esas más todas las que ustedes quieran determinar, ¿verdad? La esencia, el espíritu de este articulado que se generó, lo que busca es que realmente la persona, si no se contrata, es porque no cumpla los requisitos técnicos, o si se despide, que realmente sea por una de las faltas graves que el mismo código lo hace. Sobra decir que, igual, dentro del mismo articulado, se define que una persona que es despedida y logra probar que es despedida por alguna de estas condiciones, tiene el derecho de ser restituido inmediatamente, ¿verdad? Claro, le toca probar cuál fue objetivamente la causa que está alegando discriminación entre esas. El tema del color político es muy interesante porque si está en el código es porque hay un antecedente histórico. Entonces, en efecto, el color político, el haber apoyado abiertamente un partido político también es una causal de no discriminación, que también debe ser tomada en cuenta. Estas cosas de cómo hace una persona para probar que, digamos, me despidieron y yo sabía que tal vez era por discriminación de algo. ¿Qué pruebas tengo que presentar? ¿Cómo funciona eso? Porque, bueno, yo puedo decir, ay, es que Juan Diego me discrimina porque soy alto, porque soy gordo. Pero ¿cómo pruebo yo eso? O sea, que a Juan Diego realmente le molestan, digamos, los altos a las personas gorditas, por decir eso. Correcto. Esa es una muy buena pregunta y es muy atinente al concepto de derecho laboral en general. En derecho laboral hay un principio que es el indubio pro operario, ¿verdad? Que es básicamente el indubio, se deriva del concepto de indubio pro reo. Reo significa parte débil o débil en la relación jurídica. Y el tema de la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? La palabra del colaborador o la palabra de la parte débil, en este caso siendo el empleado, colaborador o la persona discriminada, se toma hasta cierto punto como cierta y más bien le toca al patrono probar lo contrario. Es el patrono el que debe más bien aportar la prueba llamémoslo, para improbar o para desmentir un poco la carga acusatoria, ¿verdad? En este caso. Entonces se vuelve un poco favorable la legislación a favor, valga la redundancia, del colaborador. Entonces, en este caso. obviamente no es que yo voy y me despiden y yo voy a decir que es que me despidieron porque no les gustaba cómo me cortaba el pelo, porque me decían esto, porque me decían lo otro. Obviamente, me imagino que obviamente tanto la empresa como tiene que probar que no era así, yo también tengo que demostrar en el momento que tenía algo de razón. O sea, o nada más voy y lo expreso así, verbalmente. Abiertamente. Ese es un tema interesante porque si uno lee la norma dice que la persona debe probar objetivamente. O sea, yo como persona que me sentí discriminado debo probar cuál fue la razón de discriminación. Sin embargo, la norma general prevalece sobre la específica en algunos casos. En este caso, entonces, se toma el principio protector o la inversión de la carga de la prueba como norma primaria. Quiere decir que entonces más bien le tocaría a la empresa probar lo contrario. Y en el caso, digamos, aquí estamos suponiendo que ya la persona estaba trabajando o está en la empresa. Yo, que apenas ya fui al proceso de entrevistas y me entrevistaron, he pasado como dos procesos para poder llegar a la entrevista final. Y en la entrevista final se dan cuenta que tengo tatuajes y ya me ven así como, es que nunca me habían visto, tal vez había llegado con camisa y ese día llegué con camisa manga corta y me ven los tatuajes y se me quedaron viendo así como raro y ya por eso no, obviamente no paso. ¿Eso también se puede denunciar o no? Sí, sí se puede. Lo que pasa es que ahí ya es un tema de la potestad acusatoria y la potestad de la verdad real que llamamos en derecho, si realmente me están no contratando por los tatuajes o realmente es por otra situación. Entonces ahí ya es un tema de palabra contra palabra, ¿verdad? Lo que uno siempre recomienda aquí a las empresas es que, bueno, hasta donde sea posible, que las entrevistas las hagan con testigos, ¿verdad? Que no sea una persona, porque es muy fácil, tener ese respaldo, ¿verdad? Han habido casos incluso que yo he tenido que ver, donde incluso una persona ha alegado acoso sexual al momento de contratación porque estaban en un cuarto cerrados, pero nunca se supo si realmente había acoso sexual. Entonces, de ahí el tema siempre se recomienda, por lo menos tengan 2 personas para tener esa cuestión. Sí se podría alegar, probarlo es tema aparte, ¿verdad? Es complicado. Pero le toca a la empresa probar que no fue así, ¿verdad? Y ahora, cuando ya el colaborador está dentro de la institución y un día le nació hacerse un tatuaje, ese es todo un tema, ¿verdad? Vamos a ver. Eso está como el del cabello, ¿verdad? Exactamente parecido. Exactamente igual. Todavía el cabello, si es un tema, por ejemplo, que se definió de antemano en el reglamento y no es que se obliga a cortar el cabello, sino que se obliga tal vez a amarrarlo, no sé, a tenerlo de alguna manera relativamente presentable, pues yo realmente no le veo discriminación a eso. Si por
hacerse el tatuaje y no estaba en el reglamento, y aunque hubiese estado en el reglamento, realmente en el reglamento también hubiese sido una práctica discriminatoria, ¿verdad? Porque ya estamos entrando en el plano de la intimidad de la persona o de la esfera privada. En efecto, si a la persona lo despiden porque ya estando contratado se hace un tatuaje, estaría cayendo en una causal de condición personal, condición física, ¿verdad? De cuestiones físicas, y podría alegar discriminación. La persona podría pedir que se le restituya en el puesto e incluso pedir los salarios que llamamos salarios caídos, ¿verdad? Que son los salarios que tiene que pagarlo. Es muy complejo el tema de los tatuajes porque realmente no hay una manera de decir que el tatuaje vaya a interferir con lo que es las funciones laborales, ¿verdad? Entonces, difícilmente una empresa tendrá en su reglamento que se prohíben los tatuajes, ¿verdad? Es casi que es muy aventurado y me parece que es un poquito hasta peligroso, ¿verdad? Tal vez tener un reglamento. ¿Cómo hacen las empresas que tienen estos reglamentos que son un poquito antiguos, ¿verdad? Que ya vienen, pues, que son empresas con 50, 40 años en el mercado, que obviamente sus protocolos hace 40 años, pues obviamente eran completamente distintos. Correcto. Pero ¿qué pasa si yo voy a ingresar a trabajar a una empresa, una institución y veo este protocolo de imagen, por decirlo así, o de cosas que se deben hacer y yo digo que está muy viejo? ¿También puedo sentirme discriminado con leer eso y decir, no, es que aquí no aceptan este tipo de personas y ya yo me siento afectado por esto? Ahí hay dos interpretaciones. Una es que en efecto, yo soy libre de aceptar el contrato laboral, ¿verdad? Yo soy libre de aceptarlo, soy libre de no aceptarlo, entonces realmente tampoco es que me están obligando a aceptar el contrato, ¿verdad? Si yo acepto el reglamento, claro, estamos hablando de reglamentos que no son abiertamente incluso inconstitucionales, es decir, el reglamento lo que dice es que yo me corte el cabello de una manera y solo de esa manera, ahí estaríamos ya hablando incluso en invasión de la privacidad, ¿verdad? Podría ser hasta inconstitucional. Pero si el reglamento establece algunas normas, no sé, un caso muy extremo, que no se permiten tatuajes en el rostro para un tema de atención, de servicio al cliente, esto sería interpretación, ¿verdad? Habrá gente que diga, no interfiere en la relación, en la función laboral, habrán quienes dicen que sí puede interferir, ¿verdad? Si eso está en el contrato, en el reglamento, y la persona lo acepta, ya sería un tema de interpretación. Claro, porque lo interpretó mal y todo eso. Ahora veamos el tema de las denuncias y todas esas cosas. Me siento acosado o me van a acosar por temas laborales o me siento discriminado por las diferentes razones que sean. ¿Dónde pongo la queja? ¿Voy a recursos humanos? Y si yo veo que recursos humanos después no funciona, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo? Porque ese es otro tema también, ¿verdad? Que puede que también por medio de recursos humanos se genere otro tipo de discriminación. Correcto. Sí, bueno, como en todo, ¿verdad? Uno lo que siempre recomienda y lo que debe hacerse siempre es, primero, internamente tratar de solucionarlo, ¿verdad? Primero, Departamento de Talento Humano, Recursos Humanos, ir y tratar de arreglar el problema. Si internamente, lo que llamamos en sede administrativa, o sea, internamente de la empresa, no se soluciona, pues la siguiente instancia es el Ministerio de Trabajo. ¿Verdad? El Ministerio de Trabajo, pues, es muy proempleado, de hecho, ¿verdad? Siempre va a ser muy proempleado, y básicamente el Ministerio de Trabajo está en la obligación de accionar el proceso para ver qué fue lo que pasó, generar investigación e incluso emitir la resolución. Una cosa importante es que lo que el Ministerio de Trabajo dice no necesariamente es vinculante. Entonces, todavía, si por ejemplo el patrono no quiere aceptar, todavía le queda a la persona la opción de ya ir al aparato judicial, es decir, al juzgado laboral, y pues iniciar el proceso judicial, ¿verdad? Pero ya sabemos que los procesos judiciales son un poco más extensos, un poco más largos. Sin embargo, nuevamente, por principio protector, ¿verdad? Se protege, valga la redundancia, a la parte empleada en este momento y el proceso es muy expedito a favor del empleado. En materia de discriminación, sí vale decir que realmente son pocos, y enhorabuena, ¿verdad? Son pocos los casos que llegan a juzgados donde hay tanta prueba, porque siempre se soluciona antes, ¿verdad? Para evitar precisamente todo esto. Y enhorabuena que cada vez siguen habiendo, por supuesto, y seguirán habiendo, lamentablemente, pero podemos decir que vienen bajando, porque la norma sí quedó relativamente clara, y las sanciones son grandes, ¿verdad? Son bastante grandes. Incluso las sanciones aplican tanto para la parte jurídica, para la empresa, como para la persona que ejerce la discriminación. Y puede llegar hasta 23 salarios base. Entonces es un monto grande. ¿Desde hace cuánto se regula esto por medio del Código de Trabajo? ¿Cómo funciona esto? Porque me imagino que va a haber alguna ley, un capítulo específico del tema de discriminación. Sí, se reguló en la reforma laboral 2000.
15, me parece que fue, la reforma laboral, en el capítulo específico de la no discriminación. Ahí quedó regulado tanto la parte de la no discriminación como la responsabilidad que tiene tanto la empresa jurídica o la persona jurídica como la persona física, que vean qué complejo es esto, incluso a nivel de contratación, si la persona, no siendo todavía colaborador, no siendo todavía empleado, alega discriminación y la logra probar, eventualmente podría ejercer la denuncia tanto contra la persona jurídica de la empresa como con la persona física que le está ejerciendo la discriminación. Hay que buscarse un abogado porque después de tanto proceso no voy donde cualquier abogado y listo, o obviamente es un abogado laboral que me asesore, que me ayude, que me guíe en estos procesos, o cómo es. No, preferiblemente un abogado laboralista, ¿verdad? Un abogado laboral, porque son quienes tienen el expertise en esta parte, sobre todo en la parte procesal y en la parte del manejo de la norma para arriba y para abajo. El derecho laboral es una rama específica del derecho que tiene su normativa específica y su especialización particular, entonces sí, preferiblemente un Don Juan Diego, ¿y laboral. por qué en estos años, en el 2022, se siguen dando casos de discriminación laboral? ¿Por qué cree usted que hay empresas que podrían decir, no, es que dio libre una persona homosexual, digamos, o dio libre una mujer embarazada o con hijos, no contratamos este tipo de perfiles, no contratamos esto? La ley permite que las empresas puedan tomar su propia decisión de decir, ok, no vamos a contratar a este tipo de personas. Sí, ese es un tema interesante, ¿verdad? Un tema complicado donde ha tenido muchas interpretaciones. El concepto, la ley sí permite que yo como empresa establezca requisitos. O sea, yo sí puedo pedir ciertos requisitos. Yo puedo pedir requisitos, por ejemplo, de titulación, requisitos de manejo de lenguaje, requisitos técnicos. Podría, ¿por qué no?, pedir requisitos de transporte, incluso. No estoy pidiendo que usted viva en tal lugar, pero sí que tenga el medio para transportarse, o por lo menos que esté dispuesto a transportarse. Ese tipo de requisitos, si uno lo analiza, es lo que llamamos una discriminación pasiva, ¿verdad? Porque es una discriminación no dañosa para la persona. Por ahí hay quienes plantean que incluso cuando me rechazan por un puesto que me dicen que estoy sobrecalificado, pues técnicamente ahí me están discriminando. El que puede lo más puede lo menos, ¿cierto? Es un principio básico en derecho. Entonces, si me dicen que estoy sobrecalificado, quiere decir que sí puedo hacer el trabajo. Pero bueno, ese tipo de cosas la empresa sí lo puede hacer. ¿Por qué todavía se siguen dando problemas de discriminación? Me parece que mucho desconocimiento, creo que tal vez algunos paradigmas un poco antiguos y algunos temas donde hay inflexibilidad. Me parece que el tema, parece mentiras, pero todavía temas, por ejemplo, como usted lo decía, ¿verdad? De orientación sexual, el tema del cabello ya no tanto, ¿verdad? El tema del cabello, todos los que tuvimos el pelo largo alguna vez en la vida, ¿verdad? Nos identificamos con esa parte y eso ha cambiado mucho. Pero incluso se han dado temas de cuestión política, de cuestión del lugar de residencia geográfica de la persona, ¿verdad? Y creo que ahí es un poco de desconocimiento y un poco tal vez de voluntad de las partes empleadoras de eliminar este tipo de cosas. ¿A qué se arriesgan o a qué se enfrentan los empleadores de que se demuestre de que sí cometieron algún acto de discriminación en contra de un colaborador? Bueno, primero que todo es la restitución de la persona en el puesto, ¿verdad? Tiene que restituirse a la persona, se le tienen que pagar los salarios que en el tiempo que estuvo suspendido no se le pagaron, y la multa, como les decía, se establece hasta 23 salarios base. Entonces es un salario pues bastante fuerte. Si mal no me equivoco, el salario base ahorita está en 462.200, me parece. Entonces, saquen números, ¿verdad? Es bastante Claro. fuerte. Cuando esto pasa y restituyen a la persona, la vuelven a nombrar en el cargo en el que estaba y todo esto, ¿no se genera un ambiente complicado laboralmente, digo yo? Porque si ya no lo querían antes, ahora que fue a la fuerza por el tema laboral y porque se ganó la denuncia, ¿no genera problemas eso? Sí, claro, ese es otro tema también. Sí, la ley lo va a favorecer. Como les digo, la ley a nivel laboral es muy pro empleado, ¿verdad? Y siempre se va a tratar de proteger a la parte débil de la relación jurídica. Pero sí, en efecto, o sea, ya ahí nos salimos un poco de la parte de derecho y nos vamos un poco más al tema de recursos humanos. Claramente, ¿verdad? Si una persona tuvo problemas y es recontratada, mentiras que va a llegar con el mismo ambiente que tenía. Sin embargo, la ley sí establece y manda a la empresa a no hacer ninguna discriminación después de restituir a la persona. Pero de eso al ambiente, lo que pudiese generar, sí hay casos, ¿verdad? Lamentablemente, que la persona se restituye y tarde o temprano la persona termina renunciando, precisamente porque el ambiente es complejo. Porque no aguantó. Porque no aguantó, ¿verdad? Ahí, bueno, hay dos opciones, ¿verdad? Uno también, la demanda puede ser por restitución o la demanda puede ser únicamente por daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces la persona podría eventualmente alegar discriminación y solamente daños y perjuicios y no necesariamente la restitución. ¿Y qué pasa con el tema también? ¿Se puede generar algún tipo de discriminación o que yo vaya a pensar que hay algún tipo de discriminación
cuando en la empresa solo contratan a un tipo de género, ¿verdad? Que por lo general o solo mujeres o solo hombres. Sí, totalmente, ¿verdad? Ahí, bueno, no se me ocurre, de hecho, ningún ejemplo donde solamente tenga que ser mujeres o tenga que ser hombres, ¿verdad? Eso sí no se me ocurre un ejemplo, pero sí es una discriminación, claramente, ¿verdad? Lo que pasa es que para alegar discriminación, aunque no necesariamente hay que ser parte interesada, yo podría eventualmente, como persona que me siento discriminado porque una empresa solo contrata mujeres y no me contrata, entonces yo podría decir, bueno, sí, me están discriminando, pero si yo no quiero trabajar en esa empresa, entonces hasta qué punto realmente tengo interés en el proceso. Sin embargo, sí, yo incluso tuve una experiencia con una empresa que por definición propia de los dueños de la empresa no querían contratar mujeres, ¿verdad? No querían contratar mujeres por un tema de embarazos, o sea, totalmente discriminatorio. Yo les decía, o sea, aquí hasta que no les pase un problema, hasta que no tengan un problema, realmente ustedes están discriminando. Al final pudieron abrir un poco la política y empezaron a contratar mujeres, ¿verdad? Pero sí, claramente era discriminatorio. Bueno, aquí están poniendo el nombre de una empresa que dice que ahí solo trabajan hombres. Se podría también discriminar pensando en que esta labor está hecha solo para los caballeros porque incurre en más fuerza que las mujeres, o que no sé, que se pueda decir, no, es que aquí no contratamos mujeres porque mire, es que hay que levantar sacos de cemento todos los días. Eso es muy complejo. La pregunta más bien sería, ¿la fuerza para realizar una actividad física laboral es un requisito técnico, sí o no? Claro, es un caso muy extremo, ¿verdad? Pero si fehacientemente se logra probar que se requiere un grado de fuerza, entonces aquí el requisito técnico no es el género o el sexo, el sexo, perdón. Sería el requisito técnico la fuerza. Pero ¿cómo pruebo la fuerza? ¿Verdad? ¿Cómo pruebo la fuerza? Entonces, si lo hacemos por un tema de hombre o mujer, sí, claramente hay un tema de discriminación abierto, ¿verdad? Ahora, ¿en cuánto tiempo se pueden resolver este tipo de conflictos cuando ya uno pasa relativamente a lo penal, verdad? Sí. Bueno, a lo penal no se llega, salvo que hubiese ya un tipo penal, pero realmente ahí tendríamos que estar hablando ya de un delito y remitirnos al Código Penal. Sería a la parte judicial. Bueno, la parte judicial, perdón, sí. La parte administrativa es muy rápida. Realmente internamente las empresas tienden a solucionar. El Ministerio de Trabajo es relativamente rápido, estamos hablando tal vez de meses. Ya un proceso judicial sí puede llevarse su año, 2 años, dependiendo, ¿verdad? No lo tomemos como un dato absoluto, pero sí es un poquito más extenso. Aquí pregunta don Luis González Brenes que si pueden discriminar por ser expresamente evangélico. No, jamás. Eso está incluso bueno, ni evangélico, ni católico, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni ningún tipo de religión. Un dato curioso, estaba leyendo un estudio que hace poco en Estados Unidos, hay gente que se declara religión Jedi, ¿verdad? Religión Jedi como tal. Entonces, el mismo artículo que establece la prohibición a la no discriminación señala que una de las causas taxativas y expresas de la no discriminación es la religión. Entonces, bajo ninguna circunstancia, por un tema religioso se podría nunca discriminar. Ni religioso creyente o una persona que no es creyente tampoco, ¿verdad? Ese caso en particular sí es una discriminación abierta. Ok, para que don Luis González tome nota. Y digamos que necesito buscar un abogado. Está el abogado laboralista, que es el que nos va a ayudar en estos casos. Pero si yo no tengo los recursos para poder avanzar en el proceso y para poder, obviamente, esclarecer la situación, ¿puedo ir al Ministerio de Trabajo? ¿Me van a ayudar? ¿O qué hace uno? Sí, el principio protector, ¿verdad? Que es un poco esto de favorecer también en parte a la parte empleada, establece que el Estado está en la obligación, y esto también es parte de la reforma, el Estado está en la obligación, si usted gana, si más no me equivoco, es salario y medio base, por ahí anda, no recuerdo exactamente el monto, pero anda como por ahí, anda como en 600,000 colones, creo el dato. Si usted gana menos que eso, el Estado está en la obligación de darte un abogado. Está en la obligación de darte un abogado que te lleve el proceso, entonces tenemos esa también salvedad para el empleado que puede acudir al aparato judicial, y el mismo Estado, pues vía legislación, está en la obligación de facilitarle el colega que le lleve el proceso. Aquí doña Lourdes Alvarado dice, en procesos de contratación es importante definir si es discriminación o si es apto o no para el puesto. Sí, los requisitos técnicos, ¿verdad? El tema del requisito técnico, esa parte, hay requisitos técnicos muy sencillos, mínimo grado de licenciatura, hablar inglés, experiencia mínima de tanto tiempo, esos son requisitos técnicos. Si bien es cierto, uno diría,
puña, me están discriminando, pues sí, pero son una discriminación pasiva, ¿verdad? Es decir, no es una discriminación que va en función de una condición, sino más bien de una acción, es decir, la experiencia, el estudio. Un requisito técnico nunca va a ser discriminatorio, pero tiene que estar muy definido y tiene que tener el acervo probatorio suficiente para decir que realmente es técnico. Lo que decíamos de la fuerza. Ok, la fuerza es un requisito para que se contrate, pero entonces el requisito de la fuerza, no el hecho que sea hombre o que sea mujer, ¿verdad? Aquí vamos a ver, don José Ramírez Rodríguez dice, saludos, muy buen tema el de hoy. Y Luis González dice, ¿cómo se sabe en qué momento soy parte del proceso de contratación? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque incluso dentro de la misma normativa, el Código Laboral, el Código de Trabajo establece que los empleadores tienen la prohibición de discriminar por la edad, incluso en anuncios de contratación. Vean qué complejo esto, ¿verdad? Incluso en anuncios. Entonces, el proceso de contratación, si uno lo interpreta muy abiertamente y muy extendido, podría empezar desde que usted está interesado, muestra interés en el puesto. Pero técnicamente el proceso de contratación inicia cuando usted es llamado a la entrevista, ¿verdad? Cuando usted es llamado a la entrevista, usted ya pasó la primera selección y ya estamos dentro de un proceso un poco más formal. Sin embargo, ¿verdad? Esa parte específica de la edad establece que puede haber una discriminación no directa si el anuncio como tal establece un rango de edad que abiertamente es discriminatorio. Un día vi uno que me llamó la atención, decía persona de 25 a 35, no, ¿cómo era? De 25 a 30 años con 10 años de experiencia. Sí, no calza. Como que no, ¿verdad? Eso de la experiencia, aquí están preguntando que si los años de experiencia no son discriminación, porque tal vez una persona de 20 años anda buscando trabajo, puede tener el título y todo, pero tal vez no tiene el conocimiento de calle, ¿verdad? Como se dice. Correcto. Eso también es discriminación. Pasiva, es una discriminación pasiva, no lesiva, no dañosa. Es decir, sí, claramente se está discriminando porque quien no cumple esa condición no puede ser contratado. Pero la experiencia sí se ha determinado, incluso por jurisprudencia, que es un requisito técnico. Entonces, realmente eso es potestad todavía del patrono, definir si la experiencia es necesaria o no. La experiencia es muy interesante. Yo en lo particular, eso sí es mi criterio, me parece que sí debe ser potestad del patrono determinarla o del empleador, porque la experiencia sí te faculta a tener esa cognición previa de cómo realizar el trabajo. Entonces, así como el estudio, ¿verdad? El estudio, si usted lo analiza bien, si el puesto dice solo licenciados, están discriminando a todos los que no sean licenciados. Entonces, también hay una discriminación, pero no lesiva. Entonces, sí, es un requisito técnico en este caso. ¿A qué se ven? Ya hablaste un poquito acerca de como las penas que serían de comprobar de que una empresa o una persona está siendo discriminatoria en el lugar de trabajo o en las posibles contrataciones. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Con las personas que están discriminando o las que son discriminadas? Bueno, las que son discriminadas, o sea, si se dan cuenta que definitivamente que en tal empresa están discriminando o si se dan cuenta que sí, que Juan Diego discrimina a las personas, o sea, por la empresa o por la persona. Bueno, realmente la persona legitimada para establecer el proceso, o sea, para establecer la denuncia, es la persona afectada, o sea, tiene que ser parte interesada. No estoy seguro, la verdad no estoy seguro y sería un caso muy interesante, voy a llegar a revisarlo. De hecho, si una persona sin interés en el proceso podría desde afuera alegar que en esa empresa se discrimina. Me parece que no, porque aquí claramente es un proceso subjetivo entre partes y tiene que haber un interés directo en el proceso para poder alegar la discriminación, ¿verdad? Entonces, tendría que ser la persona que se siente discriminada el sujeto activo para poder ejercer el derecho de acceder al sistema judicial, en este caso, o a la vía administrativa. Dice que ya lo que he sabido es que algunas empresas no contratan mujeres porque pasan mucho tiempo incapacitadas. ¿Esto será cierto? Sí, lamentablemente, pues obviamente no tenemos, la experiencia aquí es anecdótica, estrictamente, ¿verdad? Sí, yo también tuve el caso, dos empresas, lamentablemente, que no querían contratar mujeres, sobre todo por el tema de los embarazos, ¿verdad? Que es el tema de la incapacidad. Eso es discriminación, ahí no hay un portillo para por ninguna manera decir que no hay discriminación. Después consultan, ¿qué pasa cuando no se contrata? Vamos a ver, ¿qué pasa cuando no se contrata por sobrecalificación? Por ejemplo, pide un grado y el que se postula posee más grados académicos. Sí, ese es también todo un tema. La jurisprudencia ha dicho que no es discriminación, porque los requisitos técnicos son los que el patrono establece.
Sin embargo, en derecho hay un concepto que es el que puede, o un principio que dicta que el que puede lo más, puede lo menos. Si a mí me están diciendo que yo estoy sobrecalificado, pues me están diciendo que sí puedo hacer el trabajo. Entonces, si yo puedo hacer más, puedo hacer menos. Si yo voluntariamente decido hacer menos de lo que yo estoy capacitado para, pues técnicamente, como les digo, la jurisprudencia ha dicho que no es discriminación. Yo soy del criterio que podría ser una discriminación. Claro, habría que probarlo y habría que sustentar un caso, pero me parece que sí. Sin embargo, el criterio oficial hasta el momento en el país es que la sobrecalificación no tipifica o no calza dentro del concepto de discriminación laboral. Ahí están hablando del tema de la discriminación en el salario. Asumo que por temas de género, por Me temas imagino, de edad. sí. Uh-huh. Sí, el tema ahí también sería la probatoria, ¿verdad? ¿Cómo se puede probar? El mismo articulado del Código de Trabajo establece que las personas en condiciones iguales y en condiciones subjetivas similares tienen que recibir salarios iguales. Entonces el mismo código establece que no debe hacerse una discrepancia o una diferencia en temas salariales. Si la persona logra probar que en efecto hay una diferencia salarial donde realizamos las mismas funciones y solo por una condición en particular personal me están pagando menos, pues sí, claramente estamos ante una discriminación. Ahí el tema es la probatoria, ¿verdad? Nuevamente, el tema es la probatoria. ¿Qué pasa si uno diría, bueno, sí, me están pagando menos, pero es que realmente la otra persona sí trabaja más que yo, ¿verdad? O aporta un poco más que yo. Entonces ahí queda un tema de cómo probarlo. Ok, el tema de discriminación es bastante amplio, ¿verdad? Porque toca muchísimos puntos y cualquier cosa prácticamente ahora Correcto. podría ser declarada como discriminatoria. ¿Cómo pueden hacer las empresas que tienen muchos colaboradores para evitar que su empresa se vea manchada por un acto de discriminación dentro de la institución por parte de los colaboradores? Sí, aquí, bueno, parece mentiras, ¿verdad? Pero va uno a la universidad para que le digan lo más básico de todo, la capacitación, capacitar, concientizar a las personas, ¿verdad? En un mundo cada vez más plural, donde realmente, como les decía, eso de la religión Jedi no es una broma, o sea, hay gente que se considera religión Jedi, y no por eso yo estoy en la facultad de burlarme ni hacerlo sentir menos, ¿verdad? La discriminación por temas de religión se da en las dos vías, ¿verdad? Se da en vía a la persona que cree y también a la persona no creyente, ¿verdad? E incluso a la persona creyente muchas veces se le discrimina, como decía el compañero. Entonces, la capacitación constante, ¿verdad? La concientización de los colaboradores a evitar esas bromitas, ¿verdad? Esas bromas que son bastante molestas, bromas donde se burlan de tu condición, se burlan de tu cuestión física. Es que de verdad que a veces uno se queda pensando, hasta el corte de pelo, ¿verdad? La gente se burla hasta de eso, se burla de la forma en que se visten. Entonces, ese tipo de cosas claramente pueden generar sanciones. Y una cosa muy importante es el reglamento interno. El reglamento interno es, por excelencia, una de las piezas probatorias más relevantes para lograr incluso poder despedir a una persona que cometa discriminación. Sobra decir que una persona que se logra probar que cometió discriminación es sujeto de ser despedido sin responsabilidad, ¿verdad? Pero nuevamente ocupamos la prueba para poder hacerlo. José Rodríguez dice, en mi caso trabajo en una empresa donde se realizó el estudio de recalificación y no me equipararon el puesto, argumentando que en el manual de puestos no hay similares. La reclutadora creó una nueva plaza muy por debajo de la esperada. Se mandó el recurso de revocatoria y no se pudo resolver. Es como una anécdota. Sí, caso muy particular, ¿verdad? Obviamente habría que verlo, habría que ver toda la parte probatoria, pero el tema de recalificación se las trae, porque la recalificación todavía sigue siendo mucho potestad patronal y habría que analizarlo, pero sí, en efecto, si la persona cumple los requisitos y por alguna razón personal no se le decide dar, estaríamos ante una discriminación, pero sí habría que ver un poco más a fondo el caso. ¿Cuál es el caso más sencillo de discriminación que una persona puede notar? Hombre y mujer. Yo creo que todavía a la fecha sigue siendo, lamentablemente, ¿verdad? El tema de género sigue siendo salarios, por ejemplo, ¿verdad? Mismas posiciones, mismas condiciones. Más para los hombres, menos para las mujeres. ¿Verdad? Lamentablemente sigue siendo uno de los más marcados. Hay otros, ¿verdad? No se le da mucho énfasis a nivel de prensa, pero el tema religioso, ¿verdad? El tema religioso me llamó la atención la que indicaba el estimado ahora, que por una religión en particular le aplican una discriminación, ¿verdad? Eso tal vez se invisibiliza un poco en la práctica, pero también se da en muchos casos, ¿verdad? Este es un tema que uno podría tener cualquier cantidad de ejemplos para poder poner el tema de la discriminación. ¿Qué nos hace falta desde la parte legal, desde el área en la que usted conoce obviamente toda esta parte para poder explicarle a la gente que nos está viendo en Tardes de Café?
Bueno, la capacitación constante, ¿verdad? El hecho de no ser abogados también no exime a la persona de no conocer la ley, ¿verdad? Eso es un tema muy interesante. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Los patronos tienen que tener sí o sí, y sobre todo las personas encargadas de recursos humanos, una asesoría constante en la parte legal, sobre todo en la parte legal laboral, sin perjuicio de otras áreas, pero en este caso en la parte laboral. Creo que también el tema de contar con estos contratos laborales que lamentablemente, como él lo decías ahora al inicio, la gente no lo lee, en el mejor de los casos no lo leen, en el peor de los casos no hay contratos laborales, o sea, la gente se contrata sin necesidad tan siquiera de un contrato. Entonces, ese tema de un contrato escrito y firmado es la primera prueba que yo tengo, ligado completamente a un reglamento, que el reglamento debe estar aprobado por el Ministerio de Trabajo. Esos tres elementos, ¿verdad? El contrato firmado y escrito, el reglamento interno, y que el reglamento interno esté aprobado por el ministerio, la persona contratada abiertamente acepta el reglamento, y ahí sí podemos tener un elemento para que la persona se apegue al reglamento que a mí me interesa, un reglamento que ha sido previamente validado por el ministerio, nunca va a ser discriminatorio, o bueno, salvo casos, digamos, muy particulares, pero en buena teoría, si el ministerio lo avaló, no sería discriminatorio, y si la persona lo acepta, tendríamos un cierre ahí bastante completo. Don Juan Diego, hablábamos al principio de esto, del tema de yo pongo mi denuncia o pongo mi queja por el tema de discriminación en mi trabajo, pero digamos que no se logró resolver. ¿A dónde voy después? Ya nos iríamos en ese caso, bueno, internamente, ¿verdad? Segunda instancia, Ministerio de Trabajo. Y si ya aún con lo que el Ministerio de Trabajo diga, que como decía ahora, ¿verdad?, no es vinculante, es decir, no es de acatamiento obligatorio, me queda todavía los juzgados laborales. Un juzgado laboral, que ya sería un proceso, aquí sería un proceso ya estrictamente judicial, con todo lo que conlleva el proceso como tal. Aquí Angélica dice, deberían de supervisar más donde no se obligue a las empresas a tener igualdad en salario por sexo e igualdad de oportunidades. Sí, y ahí el llamado a este tipo de cosas es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, que es la autoridad competente para fiscalizar y para revisar este tipo de... Y si trabaja bien el Ministerio de Trabajo para que las personas también puedan pensar en poder acudir ahí a solicitar una mano amiga. Pregunta capciosa, ¿verdad? Sí. Es relativo. Tienen una inspección laboral. Llamémoslo que sí es muy efectiva cuando se hace. Cuando se hace la inspección es relativamente efectiva, y cuando se pone la denuncia. Tal vez no es tan proactiva, sería la palabra, ¿verdad? Es un poco más reactiva, pero sí es relativamente efectiva. Don Juan Diego, ¿y dónde podemos localizarlo a usted? Porque aquí nos están preguntando, digamos, que a dónde pueden localizarlo en caso que requieran más información, ¿verdad?, acerca de este tema con vos. Bueno, me pueden escribir, mi correo es muy sencillo, sanchez.juandiego@gmail.com, sanchez.juandiego@gmail.com, o la red social que utilizo es LinkedIn, que me buscan ahí como de Juan Diego Sánchez, ahí me van a encontrar, con todo gusto. ¿El tema de discriminación podría generarle algún tipo de problema al colaborador o a la persona que va próxima o posiblemente podría haber entrado a la empresa a trabajar? Vamos a ver, si la persona se contrata, ¿verdad?, y pues si se contrató quiere decir que pasó todo el proceso, ya abiertamente la persona no fue sujeta a discriminación en la parte de contratación. De haber una discriminación sería a partir del momento que la relación laboral empieza a suceder, es decir, cuando se crea ese vínculo y empezamos a generar la prestación del servicio. Claramente aquí en cualquier momento, a pesar de que ya pasó el proceso de contratación, podrían darse nuevas discriminaciones, algo que en su momento no estaba y empezó a suceder, ¿verdad? Entonces, sí, claramente una persona podría entrar a trabajar, pasar un tiempo perfectamente y de un momento a otro empezar a ser discriminado. A veces pasa, incluso recuerdo un caso donde la empresa cambió de dueños, y de algunas cosas que se permitían y ahora no se permitían. Entonces ahí hay un tema de antigüedad, donde cosas que son abiertamente discriminatorias tampoco pueden cambiar porque cambien los dueños, ¿verdad? Entonces sí, claramente podría pasar. Estos requerimientos institucionales, reglamentos y todas estas cosas que hay, hablábamos de que en algún momento, pues obviamente vienen como con reglas bastante viejas, ¿verdad? O sea, de muchos años atrás, las empresas están en la obligación de renovar esas reglas, o simplemente se pueden quedar con la que ya tienen, porque para ellos es la que hay que aplicar. Esa es una muy buena pregunta. El alcance de la ley la ley laboral es de interés público, es decir, el Estado está interesado en esto, ¿verdad? Cuando decimos que una ley es de interés público, quiere decir que el acto como tal es un poco más de mayor potencia, tiene más potencia de regulación. Sin embargo, los reglamentos internos de las empresas
Primero que todo, si ese reglamento no está aprobado por el Ministerio de Trabajo, ese reglamento no es válido, o sea, no tiene ninguna validez ni ninguna fuerza vinculante. No están obligadas las empresas a actualizar sus reglamentos. Sin embargo, toda empresa como sujeto de derecho está obligada a no aplicar reglamentos contrarios a la norma. Es decir, no podríamos tener como empresa un reglamento que abiertamente es discriminatorio. Entonces, podemos decir que indirectamente las empresas están obligadas a actualizar sus reglamentos, pero la norma no manda directamente a actualizarlos. Entonces, aquí se dan estos casos donde son reglamentos de hace 20, 30 años que traen ahí todavía remanentes que no han sido actualizados. Don Juan Diego, ¿puede repetirnos otra vez su correo electrónico donde para que las personas puedan seguirlo? Sí, claro, sánchez.juandiego, todo en minúscula, @gmail.com. sánchez.juandiego@gmail.com. Don Juan Diego, pues agradecerle el espacio que haya estado aquí con nosotros en Tardes de Café, porque estos temas siempre, pues obviamente son interesantes y la gente aprende y todos aprendemos a que no debemos discriminar absolutamente a nadie. Y obviamente los patronos, pues, se ponen las pilas, ¿verdad? Para evitar que alguno de sus colaboradores o encargados o jefes, pues, cometa algún tipo de acto de discriminación que deje mal parada, pues, a la empresa para la que está trabajando, ¿verdad? Totalmente. No, más bien al contrario, muy agradecido por la invitación. Realmente siempre es un gusto estar por acá, que también en mi colegio. Y pues encantado, este tema se las trae, ¿verdad? Es un tema que da para mucho. Creo que el tema laboral en general, ¿verdad? No solo el tema de discriminación, sino derecho laboral en general, da para mucho. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y cuenten conmigo siempre que me inviten, por aquí vamos a estar. No, muchísimas gracias y ya saben, en los comentarios se encuentra el link para que puedan participar por la rifa que se generan en Tardes de Café, para que obviamente puedan llenarlo con sus datos personales y después se van a poner en contacto con los ganadores, así como también nos vemos la próxima semana y recuerden el concierto con el Coro Laudeo, un especial de canciones de películas de Disney el domingo 17 de julio. Es una donación de 5,000 colones, todo el dinero que pues obviamente se va a recaudar, se va a dividir en 3 fundaciones. Entonces, para que usted sepa que el dinero que usted va a invertir en esa entrada va a ser bien utilizado y son muchísimas personas y niños que van a poder pues verse beneficiados. Domingo 17 de julio a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde es el concierto benéfico para que usted pueda adquirir su boleto y pueda ir en familia porque es un show para toda la familia. Hasta el perro yo creo que se vería bien feliz si lo pueden llevar a ese concierto y pues obviamente muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.